Dejé a mi novio por otra persona, creí que él no estaba a mi altura, pero me equivoqué y ahora terminé sola. Siempre pensé que Alan y yo estaríamos juntos para siempre. Nos conocimos cuando yo tenía 20 años y él 22. Fue mi primer amor real, el primero en hacerme sentir importante, deseada, protegida. Me hacía reír con su sentido del humor ligero, con su forma torpe pero adorable de intentar sorprenderme con pequeños detalles. Nunca olvidaba las fechas importantes, nunca dejaba de decirme lo mucho que me amaba. Alan no tenía lujos, pero sí un corazón enorme. Trabajaba como técnico en refrigeración, un oficio honrado, aunque no particularmente emocionante. Desde el inicio, supe que su vida giraba en torno a la estabilidad, a construir un futuro seguro sin demasiadas extravagancias. Hablaba de comprar una casa modesta, de formar una familia sin excesos, de envejecer juntos en un hogar lleno de amor y tranquilidad. Al principio, esa idea me llenaba de ilusión. Soñaba con nuestro futuro juntos, con la boda sencilla que alguna vez mencionamos, con las tardes viendo películas abrazados en el sofá. Pero, con el tiempo, empecé a preguntarme si eso era todo lo que la vida tenía para ofrecerme. Había una parte de mí que ansiaba más. No podía identificarlo con claridad, pero sentía que algo me faltaba. No era infeliz con Alan, pero tampoco podía decir que estaba completamente satisfecha. Mientras él hablaba de ahorrar para comprar un coche usado, yo soñaba con viajes exóticos, con cenas en restaurantes elegantes, con una vida de experiencias que se sentían muy lejanas a nuestra realidad. Y fue en medio de esa confusión interna cuando apareció Ismael. Ismael era todo lo contrario a Alan. Lo conocí en una reunión de trabajo de una amiga. Desde el primer momento en que lo vi, supe que era un hombre acostumbrado a moverse en un mundo que yo solo había visto desde lejos. Traje impecable, un reloj de diseñador que probablemente costaba más que el auto de Alan, y una actitud segura, casi arrogante. No fue difícil notar su interés en mí. Se acercó con una sonrisa encantadora, con esa facilidad para las palabras que hacía que todo pareciera más atractivo de lo que realmente era. Conversamos durante horas, y cada minuto que pasaba me hacía darme cuenta de lo diferentes que eran nuestras vidas. Me habló de sus viajes, de los lugares en los que había vivido, de los restaurantes de los que era cliente frecuente. Me describió una realidad en la que cada día era una aventura, donde no había preocupaciones por el dinero ni por el futuro, solo experiencias emocionantes. Y en ese momento, por primera vez, sentí que mi vida con Alan no era suficiente. No porque él fuera malo, sino porque yo había empezado a creer que podía tener algo mejor. No era que Alan fuera malo conmigo, todo lo contrario. Siempre fue un hombre atento, trabajador, fiel, alguien en quien podía confiar con los ojos cerrados. Sin embargo, poco a poco, empecé a ver cosas en él que antes no me molestaban, pero que ahora parecían resaltar como imperfecciones imposibles de ignorar. Su forma de vestir, sencilla y sin pretensiones, empezó a parecerme descuidada. Sus zapatos gastados, su camisa de botones que había usado por años porque todavía estaba en buen estado, sus jeans sin marca, antes eso me parecía normal, ahora lo veía como una señal de mediocridad. Su rutina también comenzó a fastidiarme. Se despertaba temprano para ir a trabajar, llegaba cansado, cenábamos juntos y veíamos alguna película antes de dormir. Los fines de semana, si no tenía algún trabajo extra, me llevaba a pasear a lugares tranquilos, parques, ferias, pequeñas cafeterías. Me abrazaba con ternura, me contaba anécdotas de su día, me hacía reír con su sentido del humor sencillo. Pero yo ya no me reía igual. Porque había conocido algo diferente. Porque había conocido a Ismael. Desde el momento en que lo vi, sentí que pertenecía a otro mundo. Ismael era el tipo de hombre que imponía presencia sin necesidad de hablar. Su ropa era impecable, su postura segura, sus gestos controlados, como si todo en su vida estuviera calculado para proyectar éxito. Y su manera de hablar. No se limitaba a conversaciones simples. No me hablaba de su día a día con aburrida monotonía. Me contaba historias de viajes a lugares lejanos, de cenas en restaurantes donde los chefs tenían estrellas Michelin, de reuniones con empresarios, de eventos exclusivos. Y yo, que nunca había experimentado algo así, lo escuchaba con fascinación. Al principio, me repetía que solo era una conversación más.
que conocer a alguien nuevo no significaba nada. Pero después de esa noche, algo en mí cambió. Empecé a compararlo con Alan. Cada vez que Alan me enviaba un mensaje preguntándome cómo estaba, recordaba la manera en que Ismael me miraba. Cada vez que Alan me hablaba de sus planes de ahorro para el futuro, me imaginaba en un yate con Ismael, tomando un cóctel bajo el sol. Empecé a sentir que mi relación con Alan no era suficiente. Que tal vez, solo tal vez, yo estaba destinada a algo mejor. Desde aquella noche, Ismael no desapareció. Me escribía mensajes todos los días, con la confianza de alguien que sabía que tenía mi atención. Nunca decía nada explícito, pero sus palabras estaban llenas de insinuaciones. Hoy pensé en ti cuando pasé por aquel restaurante que te mencioné. Algún día deberíamos ir juntos. Espero que te estés tratando como la reina que eres. Aunque creo que te mereces más de lo que tienes. No sé por qué, pero cada vez que hablo contigo, siento que tienes un brillo especial. No cualquiera tiene eso. Eran solo palabras. Pero hicieron estragos en mi mente. No lo hablaba con Alan. No le conté de Ismael ni de cómo me hacía sentir. ¿Cómo podría hacerlo? Alan confiaba en mí, me amaba sin dudar, y yo estaba permitiendo que otro hombre entrara en mi cabeza. Pero, a decir verdad, ya no me importaba tanto. Ismael representaba todo lo que Alan no podía ofrecerme. Elegancia, lujo, emoción. Y cada vez que estaba con Alan, lo sentía más claro. Un día, mientras estábamos en su departamento viendo una película, Alan se levantó y fue a la cocina a prepararnos algo de comer. Supe que era el momento perfecto para compararlo con Ismael. Miré a mi alrededor. Su departamento era pequeño, modesto, con muebles que había comprado en descuentos o heredado de sus padres. No había nada lujoso, nada impresionante. Solo una vida simple, con amor, con tranquilidad. Y yo me di cuenta de que ya no quería eso. Quería más. Quería algo que Alan nunca podría darme. La idea de terminar con Alan empezó a rondar en mi mente. No quería herirlo, pero sabía que debía hacerlo. No podía seguir con alguien que ya no me llenaba, con alguien que no podía darme la vida que soñaba. Así que empecé a distanciarme. Mis respuestas a sus mensajes eran más cortas, mis besos menos apasionados, mis abrazos más fríos. Alan notó el cambio, pero no lo comprendía. Me miraba con preocupación, preguntándome si algo iba mal, si estaba pasando por un mal momento. Yo solo le sonreía falsamente y le decía que todo estaba bien. Pero no lo estaba. Ya había tomado una decisión. Una noche, Ismael me escribió un mensaje diferente a los demás. Noelia, dime algo con total honestidad. Si tuvieras que elegir entre una vida segura y una vida emocionante, ¿cuál elegirías? Mi respuesta fue instantánea. La emocionante. Y entonces él escribió algo que me hizo sentir que todo estaba claro. Sabía que dirías eso. Es una pena que sigas atada a lo que no te hace feliz. Esas palabras fueron el empujón final. Ya no tenía dudas. Al día siguiente, llamé a Alan y le pedí que nos viéramos. Necesitaba terminar con él de una vez por todas. Nos encontramos en una cafetería, la misma en la que habíamos tenido tantas citas felices. Alan llegó con una sonrisa en el rostro, como si no tuviera idea de lo que estaba por ocurrir. Yo, en cambio, sentía que estaba a punto de hacer lo que debía hacerse. Porque estaba segura de que Ismael y la vida que me ofrecía era lo mejor para mí. Me senté frente a Alan con una taza de café entre mis manos. La cafetería tenía el mismo aroma de siempre, ese olor a pan recién horneado y café tostado que tantas veces nos había envuelto en nuestras citas. Antes, aquel ambiente me resultaba acogedor, pero ahora lo veía como una representación de la monotonía de nuestra relación. Miré a Alan mientras él sonreía con calidez, sin tener idea de lo que estaba a punto de suceder. Se veía como siempre, con su camisa sin marca, su cabello ligeramente despeinado, sus ojos llenos de amor y confianza en mí. Pero yo ya no sentía lo mismo. Respiré hondo y empecé a hablar con el tono más sereno que pude. Le dije que lo nuestro ya no funcionaba, que las cosas habían cambiado, que yo había cambiado. Sus cejas se fruncieron de inmediato,
la confusión en su rostro fue evidente. Me preguntó si había hecho algo mal, si había dejado de hacer algo, si sin querer me había lastimado. Su voz sonaba temblorosa, como si no pudiera comprender que lo estaba dejando. Y la verdad era que él nunca hizo nada mal. El problema era que yo ya no lo veía como suficiente. Le expliqué que necesitaba más, que nuestra relación se había vuelto predecible, que sentía que estábamos estancados. Le dije que él merecía estar con alguien que compartiera sus mismos valores, su misma visión de la vida, porque yo ya no quería lo mismo. No le mencioné a Ismael. No tenía sentido hacerlo. No quería que pensara que lo estaba dejando por otra persona, aunque fuera la verdad. Alan me miró en silencio durante varios segundos. Luego, con una voz que sonaba más frágil de lo que jamás la había escuchado, me preguntó si todavía lo amaba. Dudé un instante antes de responder, pero sabía que debía ser honesta. Le dije que no de la manera en que él merecía. Su rostro cambió en ese momento. La tristeza lo envolvió por completo, como si algo dentro de él se hubiera roto. No me gritó, no se enojó, no hizo ninguna escena. Solo suspiró y asintió lentamente, como si estuviera aceptando lo inevitable. Después de eso, no hubo mucho más que decir. Me levanté y me fui sin mirar atrás, convencida de que había tomado la mejor decisión de mi vida. Estar con Ismael era todo lo que había imaginado y más. Desde el momento en que me alejé de Alan, me entregué por completo a este nuevo mundo que Ismael me ofrecía. Me llevaba a restaurantes lujosos, a eventos exclusivos, a fiestas donde la gente hablaba de inversiones, arte y viajes al extranjero. Me rodeaba de personas con ropa cara, relojes de diseñador, autos último modelo y conversaciones llenas de seguridad. Me sentía parte de algo grande, algo superior. Por primera vez en mi vida, experimentaba la sensación de estar con alguien que no tenía límites, que no vivía con preocupaciones financieras, que podía hacer lo que quisiera sin pensarlo dos veces. Ismael era carismático, encantador, y cada vez que estaba con él, sentía que el mundo me pertenecía. Pero poco a poco, esa sensación comenzó a cambiar. Al principio, no lo noté. Me dejé llevar por los lujos, por los viajes de fin de semana, por las cenas donde el vino costaba más que todo el sueldo mensual de Alan. Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar algo en Ismael que antes no veía. Su trato hacia mí no era el mismo que el de Alan. No había ternura en sus gestos ni verdadera preocupación por lo que yo sentía. Cuando hablaba conmigo, lo hacía con una seguridad que no dejaba espacio para mis opiniones. Sus halagos siempre iban acompañados de comentarios sobre cómo debía mejorar, sobre cómo debía vestirme mejor, sobre cómo debía rodearme de mejores personas. Nunca lo había notado antes, pero con el tiempo, me di cuenta de que Ismael no me veía como una pareja, sino como una mujer que debía moldearse a su estilo de vida. Sus muestras de afecto eran esporádicas, distantes, calculadas. Nunca había una cena casera en casa, nunca había una película en el sofá con pijamas, nunca había un simple abrazo sin razón aparente. Todo con él debía tener un propósito, todo debía encajar en su mundo perfectamente estructurado. Y ahí fue cuando me golpeó la verdad. Yo no pertenecía a ese mundo. No importaba cuánto me esforzara en vestirme mejor, en hablar con más seguridad, en seguirle el ritmo a sus amigos de alto estatus. No importaba cuánto intentara encajar en su círculo. No era suficiente para él. Y lo peor de todo era que él tampoco era suficiente para mí. Pasaron los meses y la emoción de estar con Ismael comenzó a desvanecerse. Ya no me sentía especial a su lado. Me di cuenta de que yo no era la única mujer que recibía su atención, de que sus palabras no eran exclusivas para mí. Me di cuenta de que, para él, yo era solo otra mujer más en su colección. Al principio, quise ignorarlo, quise convencerme de que solo estaba imaginando cosas, pero los indicios eran cada vez más evidentes. Mensajes a otras mujeres, llamadas misteriosas, salidas en las que yo no estaba invitada. Cuando intenté confrontarlo, se limitó a sonreír y decirme que yo no debía ser tan emocional, que en su mundo las cosas eran así, que si quería estar con él, debía entenderlo. Fue en ese momento cuando lo entendí todo. Yo había dejado a Alan por algo que creí que era mejor, pero en realidad, lo había dejado por alguien que nunca me vio con el mismo amor y respeto que Alan me había dado.
Había cambiado a alguien que me quería de verdad por alguien que solo me veía como un accesorio más en su vida. Un día, Ismael me envió un mensaje. Me envió un mensaje breve y sin emociones, diciendo que lo nuestro había sido divertido mientras duró, pero que él tenía otras prioridades. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de lo sola que estaba. Quise buscar a Alan, pero sabía que era inútil. No tenía derecho a regresar a él después de haberlo despreciado de esa manera. Seguramente él ya había seguido con su vida, con alguien que lo valorara como yo nunca lo hice. El vacío que dejó Ismael en mi vida fue más profundo de lo que jamás imaginé. Pensé que podría superarlo con el tiempo, que encontraría una manera de seguir adelante, pero cuanto más pasaban los días, más me atormentaba una sola idea: había cometido el peor error de mi vida. No era solo la humillación de haber sido descartada como si no valiera nada, sino la certeza de que yo misma había destruido la única relación real que había tenido. Los recuerdos con Alan comenzaron a perseguirme en cada rincón de mi existencia. Su risa, sus palabras de aliento, la forma en que me miraba como si yo fuera lo mejor que le había pasado en la vida. Todo eso ahora se sentía como un eco lejano, una felicidad que había despreciado sin pensar en las consecuencias. No podía soportarlo más. Después de muchas noches sin dormir, decidí que debía hablar con él. No tenía derecho a pedirle nada, pero necesitaba disculparme, decirle que me arrepentía, que había sido una tonta. Tal vez no me perdonaría, tal vez me odiaba, pero al menos quería intentarlo. Busqué su número en mi celular, mi corazón latía con fuerza. Quise escribirle, pero no sabía qué decir. Hola me pareció demasiado frío. ¿Cómo estás? Sonaba ridículo viniendo de mí. Pasé varios minutos escribiendo y borrando mensajes hasta que finalmente me atreví a marcar su número. Pero no contestó. Esperé unos segundos, tratando de convencerme de que quizás estaba ocupado, que tal vez llamaría más tarde. Pero cuando intenté de nuevo, la llamada se fue directamente al buzón de voz. Alan me había bloqueado. El golpe de la realidad fue como un balde de agua helada. No solo me había ido de su vida, sino que él se había asegurado de que nunca pudiera volver a entrar en ella. Pero no me rendí. La necesidad de hablar con Alan se convirtió en una obsesión. No podía aceptar que me había sacado de su vida de una manera tan definitiva. Comencé a buscar la manera de acercarme a él, de encontrar algún resquicio por el cual colarme en su mundo de nuevo. Busqué en redes sociales, pero no pude encontrarlo en ningún lado. No me rendí. Recordé que solía ir a un café cerca de su trabajo. Tal vez si pasaba por allí, podría verlo por casualidad. Durante días, volví a ese lugar con la esperanza de encontrarlo. Me sentaba en una mesa y fingía que estaba ocupada en mi teléfono mientras mi mirada se deslizaba por la puerta cada vez que alguien entraba. Pasaron horas, días, hasta que una tarde, lo vi. Alan había cambiado. Se veía diferente, más maduro, más seguro de sí mismo. Su ropa era distinta, su postura más erguida. Ahora parecía un hombre de verdad, que sabía lo que quería, y lo peor era que yo ya no formaba parte de su vida. Cuando lo vi caminar hacia el mostrador para ordenar su café, mi corazón se aceleró. Esta era mi oportunidad. Me armé de valor, me levanté y caminé hacia él. Pero justo cuando estaba a punto de llamarlo, sucedió algo que no esperaba. No estaba solo. Había una mujer con él. Era hermosa, con una sonrisa cálida y ojos llenos de vida. Hablaba con él con una naturalidad que me resultaba dolorosamente familiar. Alan sonreía con esa mirada que alguna vez había sido solo para mí. Me quedé paralizada. No podía acercarme. No podía interrumpir ese momento como si tuviera algún derecho a hacerlo. Me alejé antes de que me viera. Me senté de nuevo en mi mesa, sintiéndome como la persona más miserable del mundo. Alan no solo me había dejado atrás, sino que había seguido adelante. Yo lo había perdido para siempre. No me di por vencida de inmediato. No podía aceptar que todo terminara así. Una noche, después de varias copas de vino y con la cabeza llena de pensamientos impulsivos, escribí un correo electrónico para él. Fue largo, lleno de disculpas, de explicaciones, de súplicas. Le conté cómo me arrepentía, cómo había cometido un error al dejarlo, cómo lo extrañaba.
lo envié sin pensar. Al día siguiente, revisé mi bandeja de entrada una y otra vez, esperando una respuesta. Pasaron horas. Pasaron días. Nunca respondió. La verdad era clara. Alan ya no me necesitaba en su vida. Y por primera vez, comprendí lo que realmente significaba el arrepentimiento. No era solo tristeza por haber tomado una mala decisión. Era el peso de saber que no había vuelta atrás, que había perdido algo valioso por mi propia arrogancia, y que nadie podía salvarme de las consecuencias. Me quedé sola, en la misma vida que yo misma había elegido, con el único consuelo de mis propios pensamientos. Había cambiado lo real por una ilusión. Y ahora lo pagaba con el castigo más grande de todos, el remordimiento eterno.